pasó? Por supuesto estamos hablando de la historia de Macri, se escucha, se olvide. ¿Qué pasó con Montenegro ayer en la legislatura? Porque Montenegro fue. Claro, ayer jueves, día de sesión ordinaria de la legislatura, Mauricio Macri le dio instrucciones al ministro de Justicia y Seguridad para que concurriera a la legislatura a dar informes después de varias semanas en que la oposición estuvo pidiendo su interpelación y que viniera a dar la cara, ¿no? Bueno, vino, esto se anunció alrededor de la 1 del mediodía, la sesión se programó para las 16:30 y después de media hora de estar sentado el bloque PRO en el recinto, vimos que la oposición, en vez de concurrir y sentarse en sus bancas y aprovechar la presencia de Montenegro para preguntarle, en un salón a 10 metros daba una conferencia de prensa. Y ahora, ¿no se votó en comisión una interpelación a Montenegro? A ver, la comisión lo que hizo fue despachar y había 2 dictámenes. Esos dictámenes tenían que considerarse para dentro de 10 días. Y nosotros lo que decidimos fue anticipar la venida del ministro, entre otras cosas porque la propia oposición decía que esto era muy grave, que necesitaban respuestas urgentes, que era un escándalo, que había que saber la verdad. Entonces, allí fue el ministro. ¿Y por qué no adelantaron la interpelación? Me parece que esto lo tienen que responder los diputados de la oposición, ¿no? Ustedes acusaron a la oposición de no tener preguntas. A ver, ellos habían confeccionado unas preguntas, unos temarios en estos proyectos que habían sido despachados en la Comisión de Seguridad varias semanas atrás, y yo como presidente de la Comisión de Seguridad bajé al recinto con las preguntas de la oposición, previendo que podían no llegar a venir. Con lo cual, digamos, en caso de que hubiera habido quórum, yo me iba a hacer cargo de hacer las preguntas de la oposición, que estaban ya escritas, o sea que efectivamente o no confiaban en esas preguntas o no tenían más nada para decir. Siguiendo la lógica de que la oposición, que ustedes dicen que la oposición no tiene preguntas, la oposición dice que ustedes no tienen respuestas, o para todo. ¿Tienen respuestas para todo? Y bueno, un modo de saber si tenemos respuestas hubiera sido ayer preguntarle a Montenegro y escucharlo. A ver, nosotros veníamos manejando una secuencia que era, primero que dieran declaración o que prestaran declaración indagatoria en la justicia, porque nosotros sosteníamos que ir a la legislatura y someterse, digamos, a una interpelación podía llegar a entorpecer el derecho de defensa posterior después en una declaración indagatoria, como que les podía jugar en contra, digamos, ¿no? Fueron a dar la declaración indagatoria primero Montenegro, después Macri. Esto también les permitió saber cuáles eran las preguntas que podía llegar a tener Ollarvide fuera de lo que se estaba comentando. Y cuando este hecho procesal se produjo, dijimos ya estamos en condiciones de ir a la legislatura. ¿Para qué esperar más tiempo, Martín, si era tan grave todo? De todas las explicaciones que he escuchado y muchas, y le he hecho reportajes a Macri varios sobre el tema, con Montenegro debo haber hablado media docena de veces, con Horacio Rodríguez, con casi todos. Hay una sola pregunta que a mí aún hoy me